esta jornada de análisis por el caso Genaro García Luna, por lo que hoy exhibe Pablo Gómez en la mañanera. Es el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, a quien saludo con mucho gusto. Gracias por llegar a esta oportunidad de diálogo con la audiencia. Miguel, te mando un abrazo. No escucho a Miguel. A ver si me ayudan, por favor, a ver si podemos activar el audio ahí con el maestro Miguel Vadillo. Buenas tardes, Vicente. Un Ahí saludo sí. y a la audiencia. Oye, maestro, ustedes le han estado rascando, de hecho han sacado ya un organigrama, una radiografía de esta red de corrupción de Genaro García Luna. De hecho, hemos platicado de la figura de Cárdenas Palomino, que no es cualquier peón de García Luna. Los propios testigos en el juicio en Nueva York lo han mencionado una y otra vez. ¿Cómo ves? Me imagino que no te sorprende lo anunciado hoy por Pablo Gómez. ¿Cómo ves? ¿De qué magnitud es el trancazo? Bueno, sigue siendo sorprendente esta fortuna acumulada por Genaro García Luna, Vicente, porque cuando hablan de 700 millones de dólares, nosotros lo primero que tenemos que hacer es traducirlo a pesos mexicanos para que todos entendamos la magnitud del robo descubierto hasta ahora, Vicente, porque no creo que sea todo lo que tiene. Debe de tener escondido en algunos otros paraísos fiscales, pero solo con esto tendremos que decir que se trata de 14,000 millones de pesos, Vicente, para que lo entendamos en pesos mexicanos, es decir, un mundo de dinero, esos 700 millones de dólares. Y bueno, pues Cárdenas Palomino, su cómplice, amigo y compadre, con quien empezó en esta, iba a decir en el servicio público, pero realmente con quien empezó en esa carrera delictiva que lleva más de 20 años, los dos ingresaron como agentes del CISEN, de aquel viejo sistema de espionaje y yo diría corrupción gubernamental que se encargaba de espiar a opositores políticos, a empresarios, a periodistas y a todo aquel que criticara al gobierno. Bueno, ellos empezaron en este órgano de seguridad nacional como agentes y fueron ascendiendo paralelamente. Ahora vemos que García Luna pues ascendió a secretario de Estado y digamos el hombre más fuerte en la presidencia de Calderón, y entonces pudo acumular esta enorme fortuna que no tiene otro antecedente que sobornos, extorsiones y dinero del crimen organizado. Y en el caso de Cárdenas Palomino, pues igual, nosotros hemos estado publicando, de hecho yo estoy a punto de publicar ahora el fin de semana, la segunda parte de esta investigación que estamos haciendo de Cárdenas Palomino, en donde aquí tengo mismo el diagrama en la mesa, a ver si en un momento dado te lo puedo mostrar para que veas la dimensión del organigrama, es más grande que el de García Luna, de las empresas de las cuales se servía y participaba, algunas creadas por él, otras con prestanombres, y el flujo de millones que había aquí. Y en el caso del dinero, digamos, que está justificado ante el fisco, ahí hablamos de que en el sexenio de Peña Nieto, es decir, después de que Cárdenas Palomino y Genaro García Luna salen del gobierno federal que estaba a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, el sexenio de 2012 a 2018, Cárdenas Palomino registra impuestos ante Hacienda por ciento y tantos millones de pesos de salario, es decir, salario que le pagaba la Secretaría de Seguridad Pública, un salario de cerca de 300,000 pesos mensuales, un muy buen salario, el doble de lo que gana hoy en día el presidente de la República, solo de salario, pero había 18 empresas privadas que le otorgaban también un salario, o que varias de ellas eran factureras o empresas fantasmas, las cuales simulaban pagar salarios a Cárdenas Palomino y que era dinero que provenía ya sea del crimen organizado o dinero ilícito, de fraudes, dinero que no tiene justificación, porque estas empresas están sujetas también a investigación y algunas de ellas con cuentas congeladas y también
con problemas fiscales. Es decir, toda una red de empresas factureras, empresas fantasmas, que eran utilizadas también por Cárdenas Palomino, es decir, eran socios, amigos y cómplices y utilizaban el mismo esquema para enriquecer cada uno a sí mismo y a sus familias, Vicente. Maestro, ustedes de hecho publicaron desde el mes pasado, si recuerdo bien, que Cárdenas Palomino lavó dinero con 150 empresas y compró residencias y toda la cosa. Y preguntaba a Nancy Flores en un tuit, ¿de esto no se dieron cuenta Gómez Montt como secretario de Gobernación? Si Felipe Calderón no se dio cuenta de lo que andaba haciendo García Luna, tampoco se dio cuenta de Cárdenas Palomino, porque a los dos los condecoró, los reconoció. Yo también le agrego, y de esto tampoco se dio cuenta el Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong en tiempos de Peña Nieto, el propio Peña Nieto. Estamos hablando de un cochinero monumental, Miguel. Fue 5 años secretario de Gobernación. Y bueno, hablemos también de los órganos de seguridad nacional, Vicente. Tanto el CISEN, que es el órgano encargado precisamente de infiltrar, combatir y atacar al crimen organizado. El CISEN tenía 3.500 integrantes, es decir, suficiente materia prima, agentes especializados, coordinadores, tecnología, para enterarse de todo esto. Y bueno, nada, hubo 2 directores del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón, uno de ellos es López Buitrón, el otro se me va el nombre, de momento, que estuvo 5 años en la primera etapa de Felipe Calderón, y estos con cinismo no recuerdan o dicen que no saben si era culpable o no. ¿Qué hicieron? Estos son responsables por omisión y por complicidad y negligencia, Vicente, porque permitieron todo este saqueo, este involucramiento de estas altas autoridades con el crimen organizado, si no es que ellos mismos participaban, Vicente. Es decir, hablamos de una camarilla que operaba desde Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y los órganos de seguridad nacional, para proteger a bandas criminales. Inicialmente protegían a varios grupos criminales, y después se fue decantando a quien les pagara más, que fue el cártel de Sinaloa, con el que ellos prefirieron continuar y empezaron a dar información y a detener a los opositores, a otros líderes de los cárteles opositores a de Sinaloa, que era el que comandaba, como todos sabemos, el Chapo Guzmán. Y es claro que todos, incluido Felipe Calderón, estaban enterados, Vicente, y fueron beneficiarios de todo ese dinero de corrupción. Hoy sabemos que Felipe Calderón ha huido literalmente a España porque teme que se le abran, pues no investigaciones, porque esas sí existen. La Fiscalía General de la República tiene expedientes abiertos en contra de Calderón y me parece, Vicente, es una opinión personal, que sí hay voluntad de ir tras de él. Y yo creo que con esto que ha aparecido precisamente en el juicio García Luna en la Corte de Nueva York, es muy probable que el siguiente sea Felipe Calderón, y al menos acá en México, si es que no lo hace Estados Unidos, en México están expedientes abiertos y creo que van a ir por este expresidente de la República, o al menos le abrirán proceso penal por su enriquecimiento y su involucramiento con bandas del crimen organizado, Vicente. 2 cosas, si me permites, para cerrar, Miguel. Estoy platicando en vivo y en directo con Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Existe la posibilidad de que Genaro García Luna testifique en su defensa, que el propio García Luna suba al banquillo y sea interrogado tanto por su defensa y en el contrainterrogatorio por los fiscales. ¿Qué piensas de esto? Y si en realidad con este juicio que se ha acortado, se juega la credibilidad también el sistema de justicia estadounidense. Ha tenido 3 años tras las rejas a Genaro García Luna. Entiendo que no sería el primero que salga caminando libre en caso de que el jurado lo declare no culpable, pero estamos hablando de un caso explosivamente mediático, por llamarlo de alguna manera, Miguel. ¿Qué piensas de esto que te menciono?
Este juicio se está siguiendo en todo el mundo, Vicente. Es un caso inédito realmente, que involucra a un expresidente de la República, lo involucra con el crimen organizado de manera directa. Acá en México sabemos perfectamente que sí está involucrado. A mí no me queda la menor duda, Vicente, con tanta información y espionaje que había en ese momento, no puede no saber lo que sucedía. Lo que pasa que eran cómplices toda esta camarilla y ahora todos salen a defender, o todo este grupo, porque saben que pueden ser implicados en cualquier momento, como ya lo fue Felipe Calderón. Bueno, el juicio que continúa el próximo lunes va a ser más la semana, digamos, más intensa, y puede durar toda la semana todavía, yo creo. Estaba leyendo que la defensa estaba solicitándole al juez que los fiscales estaban mandando una petición que los fiscales no pudieran interrogar a García Luna sobre ciertos temas. Esto vamos a ver qué decide el juez al respecto, pero se vuelve muy interesante porque tienen temor que los fiscales acorralen a García Luna con toda la información que ya acumularon y la declaración previa que declaró García Luna ante los fiscales en un interrogatorio donde dicen que no estuvo su abogado, pero que él aceptó y firmó. Oye, Entonces, Miguel, sí, súmale que hoy los fiscales se han negado, se han quejado ante el juez por estas limitantes y no las aceptan, ¿eh? Hay un documento también en el sistema de cortes. por supuesto, es lo más absurdo que hay, y yo creo que el juez no va a aceptar que haya limitantes. Si tú subes al banquillo de los acusados al actor principal a que se defienda, tú debes de permitir a los fiscales, al Estado preguntarle todo. Pues es el momento culminante de este juicio, Vicente. Me parece que va a tener que declarar, si lo suben al banquillo, va a tener que enfrentar las preguntas duras de los fiscales. Yo me parece, esto que acaban de salir, Vicente, tanto en Estados Unidos como en México, hoy en la conferencia de prensa, como bien dices, es una información sumamente relevante y valiosa, en donde se describen las propiedades, los bienes inmuebles, los bienes muebles que acumuló, y las cuentas bancarias que acumuló que acumuló García Luna en los últimos 20 años. Y nos damos cuenta que no hay forma de justificar eso, Vicente. Prácticamente este hombre, yo te adelantaría que está condenado, y yo no creo que un jurado que actúe con independencia y libertad lo pueda exonerar. No hay forma de justificar tal nivel de fortuna cuando es un ex servidor público que no tuvo otra cosa más que estar en el servicio público, es decir, su salario. Y no hay forma de explicar esos 700 millones de dólares, ya decía yo, 14,000 millones de pesos que tiene en bienes, propiedades, vehículos y cuentas bancarias, Vicente. De tal forma que yo sí creo que va a ser muy intensa la semana que viene, y ojalá, yo espero que acepten y que suba a declarar García Luna, porque va a ser muy interesante ese momento del juicio. Y después, bueno, pues ya veremos el jurado, los 12 jurados, lo que deliberen y lo que digan, y después la sentencia del propio juez. Pero yo creo, en opinión sobre el juicio mismo, que García Luna se equivocó al no someterse al programa de testigos protegidos, que eso le hubiera ayudado mucho en la sentencia, Vicente. Y ahora, como está avanzado el proceso, ya no puede sujetarse o someterse al programa de testigos protegidos de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos. Ya no es posible. Ahorita lo que puede ocurrir es que se declare culpable y sí tendría una reducción de condena, pero por los delitos que ha cometido, pues serían sentencias muy, muy altas y acumulables también. Entonces sí creo que quien lo haya aconsejado a García Luna, su propia defensa, que sabemos que es defensores de oficio, pero supongo que alguien tuvo que haberse involucrado aquí en aconsejarle, alguien privado o de su confianza, tuvo que haberle aconsejado qué le convenía hacer, y hasta ahora parece que García Luna ha preferido callar y aguantar toda la presión y todas las acusaciones él mismo. No ha decidido acusar al expresidente Felipe Calderón,
a exsecretarios de Estado, a otros exsecretarios de Estado en su momento, a los exdirectores del CISEN, al de Hacienda en su momento, ha decidido asumir toda la responsabilidad de ese vínculo con el crimen organizado. Hay que decirlo también a los procuradores generales de la República en el gobierno de Felipe Calderón, también están involucrados ellos. Pero bueno, ese es el riesgo que está asumiendo. Vamos a ver qué declara todavía Felipe Calderón. Hay que esperar. Genaro García Luna, Genaro dices. García Luna, perdón. Yo quiero reconocer el gran esfuerzo de la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo y de nuestra admirada Nancy Flores, que van a, pues van a estar ahí presentes también. No, van a estar a partir de lunes con la cobertura en caso de que testifique en su defensa Genaro García Luna y en espera de definirse testigo importante que han anunciado los fiscales, que les ha costado incluso llevarlo hasta la corte de Brooklyn, tengo entendido. Así que yo reconozco, Miguel, que los medios independientes pues estamos haciendo lo que tal vez Riva Palacio, Loret, Ciro no están haciendo. Con mucho respeto lo digo, no quiero banalizar tampoco el esfuerzo, pero se requiere no solamente de dinero, sino de una gran voluntad para estar ahí en el lugar de los hechos, y quería decírselo a la audiencia de Sin Censura por lo importante de la información y por lo importante de lo que se va a definir en esta próxima semana por allá en Nueva York. Y si me permites, para cerrar, tu opinión acerca de esta lucha entre sectores de la prensa en México, entre grupos de periodistas, entre medios de comunicación, porque por iba a decir día consecutivo, no, tercera ocasión en 4 días que Raimundo Rivapalacio utiliza su columna para generar la idea de que hay una campaña contra él, contra Loret y contra Ciro, de medios que no piensan como él. A tu servidor ya lo llamó francotirador, enviado especial de Palacio Nacional, y hoy sigue con esto. Dice que hay un juicio paralelo. Dame tu opinión, porque no es que sea Raimundo Rivapalacio, no es nada personal. O diría Rivapalacio por su columna, es estrictamente personal. No, estamos hablando de algo más importante que el propio Raimundo Rivapalacio, que el propio Vicente Serrano. Dice, el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn tomó un giro en los últimos días que no debe sorprender al sentar la fiscalía en el banquillo de los acusados a medios y periodistas mexicanos, separando la litis del caso, pero en busca de una sentencia condenatoria a un funcionario que corrompió para modificar la opinión pública. De esta forma, juntó su agenda a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente desacredita y descalifica para causar un daño reputacional a quienes han sido independientes y críticos de su gobierno. La coincidencia entre la presidencia y el Departamento de Justicia puede ser no tan fortuita. No, pues mi querido Miguel, dame tu opinión, maestro, porque de acuerdo a Rivapalacio, es tan poderoso López Obrador que ya compró o convenció al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a los fiscales, y ellos son unas blancas palomitas. ¿Cómo nos atrevemos muchos, yo un pinche youtubero, a cuestionar quién era el director editorial del periódico El Universal, que asegura un testigo en el juicio contra Genaro García Luna, recibió 25 millones de pesos mensualmente de García, del superpolicía de Calderón? En fin, no te quiero leer toda la columna porque no quiero agobiar a la audiencia, pero dame tu opinión de esta defensa que siguen haciendo muchos de García Luna desde sus trincheras, y de esto que dicen, pues básicamente es un ataque de López Obrador a través de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Una locura, una payasada, creo yo. Fíjate que hay varios medios y periodistas y conductores de noticiarios preocupados por el juicio que se lleva en esta corte de Nueva York. Y bueno, eso por supuesto no tiene nada que ver con lo que pasa acá en el país, me refiero, que son el Poder Judicial en Estados Unidos, sabemos de su independencia,
de tal manera que lo que está sucediendo allá, y los nombres que han aparecido y lo que apareció del periódico del diario El Universal y quién estaba en su momento en la dirección editorial de este periódico, que es precisamente Raimundo Riva Palacio, y que ellos tratan de mezclarlo con los señalamientos que han habido acá en México también, de la relación que mantenía este exsecretario de Estado, el encargado de la Policía Federal, y la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón, que es Genaro García Luna, y la relación que mantuvo con medios de comunicación para mejorar su imagen, y acuérdate que le gustaba hacer películas, y que hablaran los medios bien de él, y entonces pagaban mucho dinero. Y en esto no solamente es el Universal, yo te diría que también está involucrado el Financiero, precisamente en donde ahora está metido el mismo Raimundo Riva Palacio. Primero en el Universal como director editorial y hoy como uno de los hombres que asesora al dueño del periódico El Financiero, y también donde está escribiendo esto tratando de confundir a la opinión pública. Son dos cosas totalmente distintas, lo que está pasando en México y lo que está pasando en la Corte de Nueva York, en donde, por supuesto, con mucha independencia, los fiscales estadounidenses están acusando a este super ex policía de México y han presentado evidencias de colusiones en donde los testigos protegidos han presentado evidencias de cómo se corrompía a medios de comunicación. En este caso ha salido solamente lo del diario El Universal, pero en el caso mexicano también hay investigaciones al respecto, y hoy mismo Pablo Gómez señala que hay una información que no quiso abundar en ella, que involucra al gobierno de la Ciudad de México, que tiene que ver en la época de Miguel Ángel Mancera, Vicente. Tiene que ver Miguel Ángel Mancera y la relación que mantenía con periodistas en mejorar su imagen y en involucrar y tener contratos que no se cumplían y que se pagaban. Ahí hay delitos de peculado, y en su momento pienso que va a salir, porque nosotros hemos investigado al respecto también, y es a lo que se refería también el director general de la UIF, Pablo Gómez. Es decir, hay muchos elementos. Por supuesto que se tiene que investigar aquí todo lo que está diciéndose allá, y por acá están los expedientes abiertos. Esto mismo que mencionaba el mismo Pablo Gómez de Cárdenas Palomino, y que es necesario comentarlo. Esta liberación de las cuentas bancarias de Cárdenas Palomino, que le otorgó un tribunal, y que le permiten manejar el dinero que tuviera ahí todavía, que ya había podido sacar mediante resoluciones de un juez, y que ahora en un amparo definitivo que ya no puede ser apelado, le liberan las cuentas. Tiene que ver con que Cárdenas Palomino está acusado por tortura, de tal manera que Cárdenas Palomino no va a salir libre. La sentencia por tortura son 60 años, una cosa es la máxima pena. Pues Cárdenas Palomino va a seguir preso. Lo que está haciendo a través de estos amparos, y seguramente con sobornos a jueces y magistrados, es que le liberen el dinero que tienen en las cuentas bancarias para, pues, finalmente dejarle a su familia, que ahora vemos que también su familia, como nosotros hemos publicado, están involucrados en muchas operaciones y en recibir este dinero que tiene procedencia ilícita, o mucho de este dinero no se conoce el origen, y para las autoridades financieras pues se trata de dinero que puede ser producto del crimen organizado, de narcotráfico, producto de lavado de dinero, de tal manera que estamos ante una circunstancia que se presenta en los dos países hay expedientes, y en este momento el foco de atención está en esta Corte de Nueva York, porque allá se está llevando el juicio y allá tienen al detenido preso. Pero si por cualquier cosa fuera absuelto, tendrían que entregarlo a México, Vicente. La única forma que habría para que García Luna se quedara en Estados Unidos es que se hubiera convertido en testigo protegido, y esto ya no sucedió, de tal manera que este hombre ya no tiene salvación alguna. Creo que le van a dictar condena, por supuesto, lo van a encontrar culpable. Vamos a ver qué sentencia alcanza, y una vez que termine su sentencia allá, tendrá que venir a México para acá enfrentar los cargos por los cuales se le está acusando, Vicente. De tal forma que no hay posibilidad alguna de que pueda evadir la acción de la justicia, tanto de Estados Unidos
como de México, y el nerviosismo de medios de comunicación, sobre todo periódicos y algunas cadenas de televisión, es que estaba relacionado con ellos también. A ver qué día nos muestras el organigrama que tienes ¿Sabes elaborado, qué? Miguel. No te levantes, déjame voltear mi computadora solo para que le echen un ojo a ver si se alcanza a ver, Vicente. A su madre. ¿Cuántas personas? Empresas, personas, familia. Es gigantesco esto, Vicente. Te propongo, Es te inmenso, propongo una Vicente. cosa, maestro. Déjame Te te propongo doy una esta idea. cosa. Déjame te comento algo más de esto. Ya sé que tienes prisa. No, no, coméntame Esta, lo que tengas que, coméntame lo que tengas que comentarme, pero te voy a comprometer. Deberíamos de hacer un programa especial para que nos expliques ese organigrama. con gusto, Vicente, con gusto. Ahora que entiendo que tú también vas a viajar a la corte, a la parte final, Nancy Flores estará ya, este fin de semana ya está en Nueva York, va a estar transmitiendo desde allá, el lunes estaré a primera hora cubriendo este proceso, este juicio, precisamente los testigos estos que se anuncian, ya sea el ex superpolicía que a lo mejor se sienta en el banquillo a declarar, lo cual me parece sumamente importante, interesante, y también este testigo protegido que lo han mencionado como el testigo clave en este proceso, y que puede ser la Barbie, la famosa Barbie, que puede ser el Rey Zambada, y imagínate la sorpresa que llegara el Chapo a declarar, Vicente, sería una locura también que pudiera ser Joaquín Guzmán Loera, el jefe del cártel el ex jefe del cártel de Sinaloa. O vamos a ver quién más puede ser, pero bueno, va a ser muy interesante. Y sí, vamos a estar cubriendo allá esta información. Y por supuesto, cuando quieras hablamos de toda esta información, que aquí nada más déjame decir el dato que te quería dar. Aquí hay dinero que le envía Cárdenas Palomino a su esposa actual, a su ex esposa, a su novia, a la mamá de la novia, a sus primos, a sus tíos, es decir, la familia plenamente involucrada en todo esto. Empresas, es que aquí están las empresas, o sea, realmente es incontable estar sumando las cantidades, Vicente. Son millones y millones y millones. Y empresas que manejan miles de millones, Vicente. Empresas factureras con miles de millones. Es decir, realmente es incalculable también la fortuna que se le está encontrando a Cárdenas Palomino. Bueno, pues ya se sabe el dato de la fortuna o parte de la fortuna que tendrá García Luna, que es de 14,000 millones de pesos, Vicente. Pues, maestro, levanto la mano para lo que podamos aportar, como siempre te lo he dicho desde nuestras trincheras para la cobertura que hacen en Contralínea. Allá nos encontraremos con la querida Nancy Flores y si nos permites también poder pimponear opiniones sobre lo que ocurra al interior de la audiencia y pues se vienen días intensos, maestro. A mí no me queda más que decirle a la gente que nos está viendo que siga el trabajo que están haciendo en la revista Contralínea en internet, en www.contralinea.com.mx. En Twitter, la cuenta oficial de Contralínea es @Contralínea. Que sigan al maestro Miguel Vadillo, que además comparte lo que publica en sus columnas en arroba. A ver, ¿cómo estás, Miguel? @Vadillo-contra, @Vadillo-contra. Y yo qué te puedo decir, Miguel, tú sabes que te admiro, que te respeto y que agradezco siempre la confianza que has tenido para tu servidor y para este esfuerzo que hacemos desde estas trincheras digitales. Con gusto, Vicente, y a lo mejor si Nancy se anima, la enviamos con los organigramas de Cárdenas Palomino y el organigrama también de García Luna, para que lo tengan por allá y puedan consultar a ver qué más se puede hacer con todo esto. Claro que sí, me encanta la idea, te mando un abrazo y gracias por el tiempo, Miguel. Gracias a ti, Vicente, saludo a todo tu auditorio, hasta luego. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Y déjenme
y grábenme muchachos, habíamos pensado dejar descansar por la mañana, ya ve que están repitiendo en la mañana y en la noche los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández las mesas de análisis para desmenuzar todo lo que salga en torno a Genaro García Luna, y los habíamos pensado descansar. Ceci me dijo, hay que dejarlos descansar jueves y viernes y que regresen el lunes. Pero pues Pablo Gómez nos cambió la pichada y aquí tenemos nuevamente al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y al querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Mi querido Paco, disculpa, mi querido Jaime, disculpen ustedes que los haya a lo mejor hasta despertado, pero con estas declaraciones, con esta exposición que hace en la mañanera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, hay mucho que desmenuzar, mi querido Paco. Vicente, buenos días. Jaime, un abrazo también para los dos. Mira, antes de que empiece, déjame decirte, la senadora Antares Vázquez es muy decente cuando dice que políticos como García Luna gozan de la protección de la justicia. Eso es cierto. No, mira, la verdad es que el Poder Judicial en México, la Suprema Corte de la Nación, se convirtió en una pandilla de protección al PRI y luego una pandilla de protección al PAN. Cuando, mira, en 1994, cuando Zedillo toma posesión, su primer acto de gobierno es enviar una iniciativa para modificar todo el sistema judicial, al Poder Judicial todo. Y la medida entra en vigor, se lo aprueban, claro está, la medida entra en vigor el último día de diciembre de 1994. Pero en realidad para lo que sirve es para deshacerse de la Suprema Corte de Justicia que rendía honores y pleitesía al presidente Carlos Salinas de Gortari y lo cambia por una nueva Suprema Corte con menos miembros, ciertamente menos ministros, que sirve otra vez al PRI, otra pandilla de protección al PRI, y esa pandilla sirve a los intereses del PRI y del PAN. Hay que ver, y mira, todos los jueces, magistrados, ministros, se nombran para ese sentido, y los instrumentos y las instituciones que crea el PRI y que luego apoya el PAN, hay que verlas, que tienen a priistas o panistas, son de protección a delincuentes. Mira, ahí tienes el INE, ¿sí? Hay que ver quién sirve. El Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar intentó cambiar algo, pero mira, ahora ¿quién tenemos? A una ministra Peña Nieto. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial históricamente se han convertido en garante de las pillerías y de los saqueos a la nación. Ellos, la justicia dorada, se han convertido en eso, en los garantes de las pillerías. Hay que ver cómo protegen a Luis Cárdenas Palomino. Claro, son de los mismos, son las mismas pandillas, no se puede llamar de otra forma. Por eso el Poder Judicial de México está tan desprestigiado. Y por eso, yo mira, cuando nombraron a la ministra Piña, la verdad es que casi me muero de susto. Es una ministra peñista. ¿Qué le puedes pedir a los peñistas? Hay que verlos. Entonces, disculpa, pero quería nada más añadir ese comentario porque yo recuerdo mucho cuando renuevan al Poder Judicial con Zedillo, corren a todos los salinistas, ¿sí? Pero entran los otros priistas igual de pillos que ellos y así hemos venido. Y así funciona este país y hay que ver cuánto ganan los ministros, cuánto ganan los magistrados y hay que ver lo que es el Poder Judicial de la Federación, unido a donde existe corrupción, compadrazgo, amiguismo, todos los vicios que le puedas endilgar al sistema político mexicano, los tiene el Poder Judicial Federal. Y así vas a los estados, es igual. Los presidentes de los tribunales supremos estatales responden al gobernador. Los priistas, reformar eso va a llegar mucho tiempo. Y por eso, cuando el presidente dice que es muy complicado, yo entiendo, ¿sí?
Hay que renovar a todo el Poder Judicial, pero todo sirve a los intereses del PRI y del PAN. Pero bueno, mira, y eso es por un lado. Por el otro, ¿sí? Lo que hace hoy la unidad de inteligencia financiera a través de Pablo Gómez Álvarez es que desnuda lo que veníamos diciendo, ¿sí? ¿Para qué quería Genaro García Luna un equipo tan grande y quiere y necesita tantos operadores y tanto personal? Pues para montar una red de corrupción y lavado de dinero de gran envergadura. Mira, ahí, y yo lo documento en parte en García Luna, el Señor de la Muerte, una vez que el PAN perdió las elecciones en 2006, en 2012, discúlpame, una vez que pierde en 2012 el PAN las elecciones, García Luna hizo planes y proyectos para armar ese gran conglomerado que hoy desmenuza Pablo Gómez Álvarez, para armar ese gran conglomerado que se dedicaría a la seguridad y la inteligencia policial privada, ¿sí? A la venta de software para espiar a periodistas, a políticos de oposición, a defensores, y crea una empresa para destruir todo lo que pasó de 2012 para atrás. Buenos días, Jaime, buenos días. Claro que sí, mi querido Paco. Por cierto, te tengo una sorpresa por si acaso no te has enterado, pero eso en la segunda vuelta. Mi querido Jaime Hernández, hemos aquí hablado, ¿no? Ey, no solamente es García Luna, están señalando a Luis Cárdenas Palomino como era el que, como el que se reunía con los narcos y muchas veces le llevaba los sobornos, de acuerdo a los testimonios de estos testigos que ha presentado la Fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna. Bueno, pues Pablo Gómez, el titular de la UIF, denuncia que el Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino y que por ese amparo lo tiene que sacar de la lista de los bloqueados, pero con pruebas también. Exhibe esta red corrupta de García Luna. Ojo, no solamente Cárdenas Palomino, regreso a García Luna, porque hasta 2 Lamborghinis manejaba el señor. Es importante esto de la inteligencia financiera. Seguir el rastro del dinero, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque así podríamos darnos cuenta, a ver, si 22 años tenía como funcionario público Genaro García Luna, ¿cuánto ganaba por año? ¿Cuánto ganaba como secretario? Ah, cabrón, Lamborghinis, pues no da. ¿Casas? ¿Ranchos? No, pues no da. Pues tan fácil que es seguir el rastro del dinero. Permíteme precisamente recuperar esta parte de la exposición de Pablo Gómez y me das tus impresiones y tus opiniones, Jaime, con pruebas. Muestra la red corrupta de García Luna en la mañanera. Gracias. Buenos días. Vamos a, por decisión del presidente, a presentar algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo de carácter civil en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de $745.9 millones y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro
a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal, al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los 6 años del gobierno anterior, en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público. Tenemos un listado. Bueno, hay que decir, mi querido Jaime, que esto es más allá del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Por eso es tan importante desmenuzarlo, ¿no? Aquí no estamos hablando necesariamente del Mayo, del Chapo, de los Beltrán Leiva, del Conejo. Estamos hablando de los Mancera, de los Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Voy bien o me regreso, Jaime? No, yo creo que, a ver, yo diría que el juicio que ha entablado México, un juicio de carácter civil en Florida, digamos que es una de las patas del proceso que se le sigue a García Luna en Nueva York. En Nueva York estamos contemplando en cámara lenta un proceso en el que se desnuda a Genaro García Luna como el operador que estableció acuerdos bajo la mesa con los cárteles de la droga. Se habla de cifras, se habla de cuánto recibieron, incluso quiénes se beneficiaron, medios de comunicación, intermediarios, como el exgobernador de Coahuila, pero siempre que hay un juicio, una de las quejas que siempre salen a relucir es qué pasa con los recursos que fueron sustraídos, que fueron robados, ¿no? Más allá de lo que obtuvieron gracias a su colaboración con el narco. Y yo creo que este juicio que ha entablado el gobierno de México en Florida es de alguna manera, cubre un ángulo importantísimo, porque es la recuperación de los bienes robados, sustraídos al Estado mexicano, a las arcas mexicanas. Y yo creo que esto de alguna manera también le tapa el ojo al macho para todos aquellos que nos hemos considerado insatisfechos o frustrados por el hecho de que casi siempre se le juzgue a ladrones, a colaboradores con el narco, solamente en Estados Unidos y en México no se haga nada.
Pues este juicio que ha entablado el gobierno de México en Florida precisamente intenta cubrir este déficit, esta sensación de déficit, esta frustración que tenía mucha de la ciudadanía al decir, bueno, sí, lo juzgan lo que ustedes quieren, pero al final sus hijos, su esposa, sus familiares, sus socios van a quedarse con las manos llenas de todo lo robado. Entonces, yo creo que eso es por un lado, y además yo creo que es justo, es legítimo que el gobierno de México intente recuperar esos más de 740 millones de dólares que fueron prácticamente sustraídos de forma ilegal de las arcas nacionales. Y esto demuestra también un segundo ángulo que a mí me parece fascinante, la forma en que el sistema bancario ha operado de manera con un elevadísimo grado de impunidad para desviar dinero, para lavar dinero. Y este es uno de los terrenos en los que el gobierno de México tendría que buscar y pedir, solicitar mayor colaboración de la banca internacional y del gobierno de Estados Unidos. Siempre yo he dicho que evidentemente el dinero del narco y el dinero del crimen organizado internacional del que formó parte y Genaro García Luna, el dinero fluye sin ningún problema, sale a través de contratos ficticios, a través de empresas tapaderas, que inmediatamente es succionado hacia paraísos fiscales y de esos paraísos fiscales son regresados a bancas comerciales de Estados Unidos. En Estados Unidos, pese a que hay un acta contra el lavado de dinero, es un acta que se suscribió creo que desde 1986, a pesar de ello, no hay ni un solo alto funcionario de la banca estadounidense en la cárcel, a pesar de que la banca en Estados Unidos es la principal lavadora de dinero del crimen organizado y los cárteles de la droga. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay altos funcionarios de la banca de Estados Unidos en la cárcel? Porque en Estados Unidos el sistema judicial permite a los dueños de la banca, a los presidentes de la banca, llegar a acuerdos con el gobierno, con el Departamento de Justicia, y decir, oye, lavaste 50,000 millones de dólares, y el otro le dice, ay, perdón, no me había dado cuenta. Pues sí, pues te voy a caer una multa de 10,000 millones de dólares. Ah, bueno, perfecto. Pero aún así, con esa multa ya obtuvo una ganancia de 40,000 millones de dólares. O sea, este sistema de lavado de dinero, del desvío hacia paraísos fiscales, sigue siendo realmente el quebradero de cabeza de los gobiernos para dejar sin recursos al crimen organizado internacional, entre ellos los carteles de la droga y sus aliados, como es el caso de García Luna. Un último punto a tener a consideración desde mi punto de vista es el hecho, es que es increíble que ocurra esto. Tú sabes que uno de los principales problemas que tiene en México el sistema carcelario, el sistema penitenciario, es que los delincuentes, a pesar de que ya están refundidos en las cárceles de máxima seguridad, a pesar de ello, siguen operando desde la cárcel. Y ese es el caso del señor Cárdenas Palomino, que ha seguido operando desde la cárcel para defender, para coordinar su defensa, para evitar que le sean congeladas las cuentas. Y es inconcebible, realmente es vergonzoso cómo el aparato judicial le ha concedido, está protegiéndolo a este ladrón, a este criminal, a este torturador. Claro. Muchos aducen a que, bueno, es que el juicio entablado fue antes de que se iniciara el juicio contra él y García Luna y Ramón Pequeño en Nueva York. Pues, ¿y eso qué? O sea, estamos hablando de desvío de recursos, pero se queja el señor y ha contratado abogados y ha seguramente pagado cierta cuota en el Poder Judicial que lo defienden. Fíjate lo que es interesante. Algunos magistrados del Poder Judicial, lejos de ser garantes de la justicia, de la transparencia, de la equidad, se convierten en cancerberos de estos malandros, les protegen sus inversiones, les protegen sus finanzas, les protegen sus ahorros, ¿a cambio de qué?
pues ya nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto apesta, querido Vicente, y qué bueno que el presidente y Pablo Gómez le dieron esta exhibida al aparato judicial y además, como dijo Pablo Gómez, no hay recurso de apelación. Entonces, esto es escandaloso realmente por donde se le mire, y es escandaloso, doblemente escandaloso porque Cárdenas Palomino consigue esto desde la cárcel, ¿eh? Opera como un capo, ¿no? No, no, pero voy a permitir que me desbloqueen mis cuentas bancarias y aquí te das cuenta de cómo el sistema judicial en México realmente funciona solamente para los más poderosos, para los malandros, para los que son capaces de soltar, de aceitar la maquinaria judicial con generosas cantidades de dinero, con intermediarios, con cabilderos, y desafortunadamente ese es el sistema judicial que tenemos. Y por eso es triste, porque además, fíjate, la disparidad, ¿no? Mientras en Estados Unidos se juzga a un personaje como Genaro García Luna y los fiscales tienen que ser muy meticulosos a la hora de procesarlo, a la hora de responder a las acusaciones de la defensa. Y existe un juez que garantista de los derechos de García Luna, porque son muchas las cosas que le ha concedido la defensa. De este lado de México son los malandros quienes no solamente tienen salvaguardados sus derechos, sino también su riqueza. Mala vida, yo creo que este sistema judicial en México, que desde hace mucho se dijo que es un sistema judicial que estaba podrido y que necesitaba regenerarse, yo creo que va a ser una de las grandes asignaturas pendientes de este gobierno. Yo no sé cuánto tiempo será necesario para realmente eh, terminar con estas malas prácticas de la justicia mexicana, pero yo sospecho, porque es un tema de mala impartición de justicia multigeneracional, porque como ya hemos dicho, como tú has dicho, el gran Paco, son casi cargos que se heredan, ¿no? Se dan a los hijos, a las amantes, a las esposas, al sobrino, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que va a requerir realmente de gente que desde dentro del aparato judicial tenga los suficientes pantalones o las suficientes faldas para cometer una limpia, una purga de ese sistema judicial, porque mientras no ocurra esto, Dios mío, yo no sé, porque además aquí hay otros factores en juego que son los poderes fácticos que van a estar ahí siempre tratando de meter mano. Ya lo veíamos con aquel testimonio de Héctor Aguilar Camín con sus compañeros del Colegio Madrid cuando les decía, lo primero que hay que hacer es cabildear en corto con los miembros de la Suprema Corte, con los jueces, porque es ahí donde podemos frenar el cambio, el proyecto de López Obrador, con amparos, platicando en corto con los jueces. ¿Por qué? Porque ellos saben que los jueces precisamente son esa parte, se ha convertido, ¿sabes qué? Lamentablemente, en una parte accesoria de los corruptos, y ahora estamos viendo del crimen organizado. No te lo pierdas, del crimen organizado con esta defensa que hacen de Cárdenas Palomino. Bueno, dos cosas, maestro Paco Cruz. No sé si estaba en tu radar que ayer salió mencionado tu libro en el Senado de la República, García Luna, el Señor de la Muerte. Es así como se refería Nabor Rojas, el senador de Morena de Hidalgo, a tu libro y al caso de Felipe Calderón. Vean y escuchen. Vamos, don David. Déjeme decirle en dónde tiene precisamente ese video. Don David, creo que es el video L. Don David, échelo. No podemos dejar desapercibido la cortina de humo que efectivamente está haciendo la oposición. Voy a señalar nada más parte de un texto de un libro que se llama El Señor de la Muerte, en donde se menciona justamente que tenía 14 años García Luna cuando ya era oreja de los policías judiciales de la delegación en ese entonces, Venustiano Carranza.
Esta persona nació entre el crimen, entre el robo, la violencia, y tuvo una carrera ascendente en ese tema, hasta que fue justamente nombrado por Vicente Fox en el 2001 como director general de la Agencia Federal de Investigación, y Felipe Calderón lo nombró secretario de Seguridad del país. Fueron muchos años en donde esta persona estuvo criminalizando al país y a expensas y justamente a la sombra de los expresidentes. Hoy, en este juicio que se hace en Estados Unidos, ya se señaló directamente a Felipe Calderón como el enlace, el vínculo del cártel de Sinaloa, justamente para el trasiego de esta droga y mercancía a Estados Unidos. Es grave lo que está pasando y por eso entendemos justamente que hoy la oposición está haciendo un frente común y haciendo una cortina de humo para que no se sepa. Que los mexicanos sepan justamente que durante muchos años el PAN y el PRI criminalizaron a este país. Por eso vamos a estar preparados nosotros como bancada para responder todos y cada uno de los señalamientos y cortinas de humo que haga la oposición, y tenemos que decir a los mexicanos que no podemos tapar el sol con un dedo, que hoy está señalado Felipe Calderón Hinojosa como responsable criminal de la drogadicción, de la narcopolítica en México. Eso por un lado, maestro Paco Cruz, para que veas que los senadores están leyendo tu libro, García Luna, El Señor de la Muerte, que a mí en lo particular me parece importante que tu libro sea referencia, no solamente por lo mucho que te admiro, que te respeto, que te agradezco, sino porque también estás aquí en estas mesas de diálogo de Sin Censura. Eso por un lado. Y otro, parece cada vez más cerca la posibilidad de que Genaro García Luna testifique en su juicio, que se pronuncie en su propia defensa. Estoy viendo un tuit de Jesús García, periodista corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, que dice: los fiscales piden al juez Brian Cogan ciertas guías para el juzgado, desestimar dichos de defensa sobre conspiración del gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Recuerda que antes de 2012 García Luna pagó más de $4 millones en propiedades en Miami. Los fiscales piden limitar asuntos relacionados con acuerdos y beneficios para testigos, aunque el juez ya había ordenado que evaluación del testimonio contemple los acuerdos. Se pide al juez explicar cómo funcionan las cartas de colaboración y quién toma la decisión final. Y más importante aún, porque ayer mencionábamos que la defensa señalaba que si testificaba García Luna, le pedían al juez no permitir en el contrainterrogatorio con los fiscales ciertos temas. Bueno, pues hace unas horas los fiscales sometieron un documento en el sistema de cortes de Estados Unidos al juez en el que se oponen a limitantes de la defensa sobre preguntas que pueden o no hacerle a Genaro García Luna si decide rendir testimonio. La única limitante clara al momento es la ordenada por el propio juez Brian Cogan sobre riqueza después de 2012, pero al final la decisión será del propio juez Brian Cogan. Fascinante esto, a horas, días de que García Luna y su defensa definan si testifica o no en su propia defensa. Mi querido Paco, te escucho. Bueno, mira, Vicente, pues lo del Senado no lo sabía, que bueno, me da mucho gusto, de veras, pero mira, para mí, de veras, sería con todas esas limitantes que le van a poner, con los candados que van a poner, va a ser verdaderamente un reto para Genaro García Luna aparecer en su defensa, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque es un hombre muy limitado, en eso sí. Nunca fue un hombre que tuviera, o un personaje, desde la primaria, desde la escuela primaria que lo seguía hasta entonces, nunca fue un hombre al que se le diera la palabra, al que pudiera imponerse con algo. Ciertamente, lo hemos platicado, es un tipo que es especialista en inteligencia, en contrainteligencia, en conocer. Él sabe ya a estas alturas qué jurados, por lo menos, lo intenta, sabe qué jurados o en cuáles puede influir. Hay que tener mucho cuidado, pero lo que se le olvida es que, mira,
ciertamente a él, como a Calderón, no hay que dejarla de lado. Les gustaba aparecer en medios, brillar, él casi no hablaba, pero ya a estas alturas los fiscales deben tener claro que es un hombre con Calderón al que le gustaba moverse en las sombras, a que el que puede desenvolverse en esa línea, lo oscuro, los secretos, los secretos duros. Entonces me parece que va a ser, sí, sí, muy interesante, pero yo quiero pensar que a estas alturas los fiscales saben que en 2012 ya las sociedades de Genaro García Luna estaban muy definidas, pero en primer lugar, mira que tienen un arma poderosa y que se las ha dado la unidad de inteligencia financiera. Linda Cristina Pereira Gálvez es su primera lavadora del dinero. Yo he dicho que hay que tener cuidado porque Linda Cristina Pereira Gálvez no solo es su esposa y no la pueden tocar. No la pueden tocar en el juicio porque está protegida, porque es su esposo. Pero ella fue su analista de inteligencia, fue su analista desde el CISEN, ha ido con él, pero la tienen amarrada por el otro lado como lavadora de dinero, con los Weinberg, Mauricio y Alexis, y una cadena de nombres que desde 2000, con la aprobación de Felipe Calderón, se dedicaban a destruir documentos del gobierno federal, ¿sí? Tienen ellos el lazo para apretarlo en una eventual aparición en el estrado para su defensa. Los fiscales tienen cómo apretarlo. Ellos saben que Genaro García Luna desde siempre conoce cómo funcionan los paraísos fiscales. Panamá, porque desde el CISEN siguen a Panamá y saben que desde el CISEN se iban los dineros a las islas Turcos y Caicos, Caimanes, Bermuda, luego regresaban a Estados Unidos. Es decir, tienen cómo apretarlo, tienen cómo seguirlo, pero bueno, finalmente eso es lo que hace muy rico de aquí, por lo menos va a ser muy rico de aquí al lunes, que decida y que conozcamos quién va a ser aquel testigo que va a funcionar como as bajo la manga para la fiscalía, Vicente. Jaime. Todo parece indicar que se estarían preparando para que testifique García Luna por los documentos que se han ingresado en la corte, pero también hay que decir, sería hasta normal el procedimiento por si acaso, pues, deciden que testifique. Ahora, yo también insisto, Jaime, sí, no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Nueva York, pero esta demanda, este proceso legal que inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también podría ser jugoso por los personajes que puedan salir embarrados. El periódico El País hace unos días hablaba de que las cabezas de ciertas instituciones están en la política actualmente, como Miguel Ángel Osorio Chong, como Miguel Ángel Mancera. El primero fue secretario de Gobernación en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. El segundo, jefe de gobierno perredista hace unos años de la capital mexicana. Y tan importante uno como el otro. Uno en Florida, el caso del gobierno que quiere recuperar las propiedades y los dineros por más de 700 millones de dólares, y obviamente el caso del presunto contubernio, vamos a llamarle presunto contubernio de García Luna con el crimen organizado, mi querido Jaime. Sí, y aquí es interesante que en esta en esta demanda del gobierno de México, sí que está considerada la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira de García. Ella sí que, ¿por qué? Pues porque todos ellos ayudaron a triangular, todos ellos, sobre todo, uno de los principales socios, Mauricio Samuel Weinberg López, la familia Weinberg, que fue prácticamente el que ayudó a Genaro García Luna a hacer toda esta serie de triangulaciones, inversiones, y entre todos ellos, pues crearon toda una arquitectura fabulosa para desviar más de 700 millones de dólares. En esta segunda demanda, porque generalmente muchos piensan,
bueno, ya se va al bote, ¿no? Genaro García Luna, pero la familia se queda con la riqueza, los hijos, no sé hasta cuántas generaciones y todos sus socios, pues el gobierno de México quiere terminar con esto. Entonces, por eso está incluida en la demanda la esposa de Genaro García Luna y todos sus socios, la familia de Mauricio Samuel Weinberg, que son de sus principales aliados. Y entonces hay un recuento bastante interesante y yo sospecho que esta demanda del gobierno de México, sí, efectivamente ha sido realizada con la inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también sospecho que aquí hay colaboración del gobierno de Estados Unidos, porque uno de los instrumentos que siempre, uno de los instrumentos de los, México siempre se ha quejado de que en este tipo de casos Estados Unidos se queda siempre con la tajada de león, ¿no? Con la mayor parte de los recursos, porque es curioso, ¿no? Cómo los mexicanos ladrones corruptos, en lugar de invertir en su país lo mal habido o su riqueza personal, se largan a Estados Unidos, se vuelven gringos, se vuelven españoles, se llevan todo su dinero, invierten en el extranjero. En pocas palabras, son unos traidores asquerosos. Entonces México se queja de que estos mexicanos, una vez que se robaron el dinero y se quieren convertir en extranjeros, abrazan con la fe de los conversos la bandera de Estados Unidos o la de España. Los gobiernos de aquellos países se quedan pues con la pasta, ¿no? Entonces yo creo que en esta ocasión es interesante, yo no recuerdo francamente un juicio de esta dimensión contra un criminal como Genaro García Luna y su familia y sus socios para recuperar tal fortuna. Son más de 700, casi 750 millones de dólares. Hombre, imagínate para lo que nos servirían esos 750 millones de dólares acá. Y entonces, yo creo que va a ser muy importante cómo se dilucide esto, cómo se determine, porque existe un mecanismo para cuando ha habido este tipo de casos, existe el famoso, el acta de Kingpin, el acta de Kingpin que establece cierto tipo de repartición de los bienes incautados, ¿no? Pero casi nunca se trata de forma igualitaria, se actúa de forma muy dispar, Estados Unidos se queda, insisto, con la mayor parte de los recursos. Así es que yo creo que va a ser fascinante cómo evoluciona este juicio. México tiene que poner toda la carne en el asador en Estados Unidos. Y lo irónico del asunto es que es probable que tenga más éxito en Estados Unidos que en México, donde, donde van a seguir protegiendo a Cárdenas Palomino y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que hay que investigar si Cárdenas Palomino no tiene más recursos en el extranjero. Y además, fíjate nada más, todo este terreno tan propicio para ahora para Cárdenas Palomino, lo sembró, lo cultivó el que era el embajador de México, primero en Londres con Enrique Peña Nieto y después en Washington, ¿no? Y después de andar de embajador en Londres y en Washington, se regresa a México y, varita mágica, lo convierten en magistrado de la Suprema Corte y es precisamente cuando entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que le descubren, bueno, una fortuna inconmensurable a Eduardo Medina Mora y sale por pies como una forma de decirle, no, prefiero que me tiendan puente de plata, que me dejen lo mal habido. Pero fíjate lo desvergonzado de Medina Mora. Medina Mora, cuando decide trasladarse a México, tú sabes, sus hijos ya se quedaron en Estados Unidos porque sus hijos no quisieron regresar a México. La esposa de Eduardo Medina Mora, que no tenía ningún cargo, de repente aparece contratada por el Consulado de México en Washington. Y entonces todo el mundo se preguntaba, a ver, ¿cómo es posible? Eduardo Medina Mora se regresa, lo designan ministro de la Suprema Corte y la esposa se queda en Washington como empleada del consulado. ¿Qué pasó ahí? Y lo que ocurrió fue que la esposa de Medina Mora, que en paz descanse,
tenía un cáncer avanzado y el argumento fue que si la esposa de Medina Mora se quedaba como empleada del Consulado de México en Washington, era para que ella pudiera utilizar el seguro médico que le garantizaba el gobierno de México, porque el consulado contrata seguros médicos para sus empleados. Pero yo me pregunto, bueno, y entonces toda la fortuna de Eduardo Medina Mora no le permitía contratarle el mejor servicio médico en los mejores hospitales de Estados Unidos. No, hasta eso, hasta la enfermedad de su mujer, tuvo que ser cubierta, todos los cuidados, el servicio médico tuvo que ser cubierto por el Consulado de México, por las arcas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, esta gente patrimonializa al Estado mexicano, hace suyo el dinero público, a pesar de que han robado hasta donde más no pueden, practican este tipo de cosas tan que uno dice, bueno, cuánta codicia. Y en el caso de Medina Mora, precisamente fue la codicia lo que terminó por romper el saco. Se tuvo que ir de la Suprema Corte y hasta la fecha nadie lo ha investigado. Pero yo creo que Medina Mora debe muchas respuestas en lo que toca, en lo que atañe a su enriquecimiento personal. Así es, pues hagamos una cosa, Jaime, Paco, mantengámonos al tanto de las reacciones que surjan, porque, pues, digo, algo tendrá que generar de reacción esta destapada que les metió Pablo Gómez, y por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, mi querido Jaime Hernández primero? Gracias, querido Paco, querido Vicente. Sí, les invito para que dentro de 1 hora y media aproximadamente se sumen a nuestro programa de No Apto para Cínicos. Comenzamos la transmisión a partir de las 14 horas, donde llevaremos evidentemente este escándalo desvelado hoy por Pablo Gómez y el presidente. Así es que les pido que se busquen en YouTube No Apto para Cínicos, se suscriben, denle la campanita para que les notifique. También les invito a que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hoy damos a conocer la sentencia que ya finalmente se ha encontrado culpable a aquel joven de 24 años que asesinó a varios mexicanos en El Paso, Texas, en un Walmart. Finalmente ayer se declaró culpable. Lo más seguro es que lo sentencien con la pena de muerte o la cadena perpetua, pero en todo caso, este multihomicidio, sobre todo porque este muchacho es un crimen de odio, era muy seguido de cerca por la Secretaría de Relaciones Exteriores, así es que es una buena noticia, lo pueden encontrar en la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro periódico La Jornada. Gracias, Vicente, gracias, Paco. Gracias, Jaime, el maestro Jaime Hernández, hablando sin censura, y Paco, pues con la novedad de que los senadores andan muy activos leyendo tu libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Con eso vamos también a cerrar, invitando a la gente para que busquen García Luna, El Señor de la Muerte, que sigue en circulación y que puede ser un libro de referencia para entender la magnitud, la perversidad de este personaje. Paco, hay que invitar a la gente también a tus redes sociales. Vicente, muchas gracias. Jaime, les mando un abrazo. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Face. Pero mira, Vicente, con lo que dijo hoy Pablo Gómez Álvarez, nos da lo que siempre se dijo. Era tanto dinero, tanto, que pillos como García Luna y toda su pandilla no supieron cómo esconderlo, no tenían idea y cometieron el error de todos los criminales, Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini. ¿Cómo no los iban a ver? Hasta yo los habría visto. Definitivamente, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y en Twitter. A ver, recuérdame. @Paco Cruz Jiménez. @Paco Cruz Jiménez y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Busquen García Luna, El Señor de la Muerte. Nos vemos, mi querido Paco, mi querido Jaime. Gracias por acompañarnos para hablar sin censura nuevamente. Dios. Gracias. Y amigos, amigas, regresamos en breve.
Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.